¿Los combates de gladiadores tenían árbitro? ¿Existían distintos tipos de gladiadores? Los gladiadores calentaban antes de entrar en combate, como lo hacen los futbolistas actuales. Hola a todos, mi nombre es Cronos y esto es Bass Today. Acompáñenme a conocer la realidad sobre los combates de gladiadores en la antigua Roma. ¡Vamos allá! Los Munera Gladiatoria eran el espectáculo por excelencia del mundo romano. Nos trae esa imagen de gladiadores, de hombres condenados a luchar hasta morir, pero como tantas otras cosas, se trata de un mito. No voy a negar que se produjeron verdaderas masacres en la arena, pero solo cuando el combate era a muerte. La mayoría de las veces, los gladiadores sobrevivían, llegando incluso a ganar su libertad. El oficio de gladiador era considerado infamis dentro de la moral romana. En su origen, los gladiadores no eran profesionales, luchaban en las ceremonias religiosas destinadas a honrar la memoria de los muertos, juegos funerarios, pero pronto se convirtieron en verdaderos profesionales de la lucha. Los gladiadores eran mayoritariamente esclavos, también prisioneros de guerra o cualquier persona con cualidades físicas que quisiera dedicarse a ello. Incluso muchos deudores se hacían gladiadores para ganar dinero con que resarcir sus deudas. Los aspirantes eran educados y adiestrados en la escuela de gladiadores, que recibía el nombre de Ludus. El más antiguo estaba en Capua. Allí surgió la primera rebelión de gladiadores en el año 73 a.C., encabezada por Espartaco, pero esa es otra historia que quizás te contemos más adelante. En las provincias también había escuelas de gladiadores, pero el mayor Ludus estaba en Roma. El Ludus Magnus, construido por Domiciano cerca del Coliseo. Todos los aspirantes debían pasar por el mismo proceso de selección inicial para calibrar sus cualidades, ya que existía una jerarquía: tirones, lo más bajo, los veterani y los magistri, los doctores, y por último, el lanista. Este último se encargaba del mantenimiento, adiestramiento y organización de los combates. Se ponía en contacto con un editor o patrocinador y alquilaba los servicios de sus gladiadores. Tenemos la idea, gracias a las películas, que los combates siempre acababan con la muerte del vencido, pero no era así. Un gladiador era una inversión costosísima. Se le alimentaba bien, tenía servicio médico, alojamiento, entrenamiento y equitación. Por ello, el lanista era el primer interesado en que sus hombres sobrevivieran. Tampoco el público era tan sanguinario como lo hemos visto en las películas. La mayoría de las veces no quería la muerte del gladiador, si éste había mostrado valor y luchado bien. Incluso si perdía un combate, el público a menudo le daba otra oportunidad. También podían rendirse cuando se veían claramente superados por el adversario o habían perdido sus armas. Lo indicaban alzando el brazo izquierdo con el dedo índice extendido y quedaba a merced del editor o patrocinador decidir la suerte del vencido. Generalmente la reacción del público era decisiva, porque quien organizaba los juegos lo hacía precisamente para ganar popularidad. Otro mito recurrente es el método de pedir la muerte con el pulgar hacia abajo y el puño cerrado. Ese gesto no era del público, sino lo hacía el editor. El público gritaba directamente "mite, libéralo" o "yúgula, degüéllalo". Existían distintas categorías de gladiadores según sus estilos de combate y equipamiento que utilizaban. Así tenemos diferentes variedades, como el samnita, que tenía un escudo oblongo de gran tamaño, casco con visera, cresta y cimera de plumas, greba metálica en la pierna izquierda, brazal de cuero o metal que cubría el hombro derecho, y una espada corta o gladius. También tenemos los mirmilones, que tenían cascos de bordes amplios con una alta cresta que usualmente tenía forma de pez. Su armadura estaba en la pierna izquierda y en su brazo derecho. Tenían un escudo rectangular curvado del legionario romano clásico y un gladius en sus manos. Por otra parte, los tracios tenían un escudo rectangular de pequeño tamaño llamado parmula.
una espada corta con una hoja ligeramente curvada llamada sica, armadura en ambas piernas, necesario dado lo reducido del escudo protector que tenían, protector para el hombro y brazo de la espada, un casco con una pluma lateral y un visor y cresta alta. El secutor, por otra parte, era armado con una espada, un casco liso, un escudo grande rectangular, protecciones en el brazo y pierna derechos. Por otra parte estaba el reciario o reciarios, que tenían una red, un tridente y un puñal. Omoplachi era armado con una lanza y un puñal, casco de visera adornado con plumas, grebas altas, manica y escudo. Y finalmente tenemos al Provocator, armado con espada, casco, escudo rectangular grande, grebas y protector de brazo derecho, y era el único tipo de gladiador que no se enfrentaba a ningún rival que fuera distinto, lo que daba a combates emocionantes al estar mucho más equilibrados los luchadores. Todos los demás luchaban en parejas distintas, había más tipos, pero realmente estos eran los más importantes. Para regular y supervisar el combate existía la figura del Summa Rudis, una especie de árbitro. Lo cierto es que la muerte de los gladiadores en el circo era mucho menor que la de otros espectáculos como las carreras de caballos. Por lo general, un gladiador luchaba entre 2 y 5 veces al año y no siempre su muerte era en la arena. Muchas veces las heridas que recibía se infectaban y resultaban siendo mortales. Al final de su carrera, un gladiador recibía la rudis, una espada de madera que significaba la libertad. Algunos llegaron a ser verdaderos ídolos, comparable a famosos futbolistas de hoy en día. Eran los superdeportistas de su tiempo. Ave Caesar, morituri te saludan, salve César, los que van a morir te saludan. Esa es una frase atribuida a los delincuentes ajusticiados, como si fuesen gladiadores, pero su uso no está documentado. Los gladiadores, antes de la arena, lo más probable es que no lo dijeran. En la arena normalmente no se enfrentaban gladiadores de la misma categoría, como dijimos. ¿Por qué? Porque el público prefería ver destrezas de luchadores con armas distintas y equipamiento. Así el combate era más atractivo. También había una lucha en grupo que se llamaba Gregantín. Antes de iniciar la contienda había un calentamiento, una calistenia llamada prolucio, y se enseñaban y revisaban las armas que se iban a utilizar. Ya dispuestos a la lucha, se saludaba con una inclinación de cabeza al editor y este daba comienzo al espectáculo. Como dije, los combates de gladiadores tenían árbitro. Uno principal, que se llamaba Summa Rudis, y uno auxiliar, que se llamaba Secunda Rudis. Además, los acompañaban los Loriae, que portaban unas fustas o lora que verdaderamente eran hierros candentes que servían para estimular a aquellos que se mostraban un poco reticentes al combate. Las reglas requerían una lucha limpia donde se viera más de la destreza del contendiente que una matanza. En el año 90, durante el reinado de Domiciano, un vencedor se negó a ejecutar al vencido, algo insólito en ese momento. Desde entonces, se impuso la costumbre que fuesen los vencedores quienes decidiesen la suerte del vencido. Y adivinen qué sucedió. Contra toda intuición, los gladiadores vencedores empezaron a ejecutar a los vencidos. Por este motivo hubo un aumento de las muertes durante los siglos segundo y tercero. Mientras el vencedor recibía todo tipo de honores, vueltas al ruedo, coronas de laureles, objetos arrojados desde las gradas, recompensas en metálico y una fiesta pública, el fallecido era desposeído de su armadura y el cuerpo se le entregaba a quien lo reclamara, bien fuesen sus familiares o sus propios compañeros, para darle un entierro digno. Si nadie lo reclamaba, era enterrado por el colegio de gladiadores de la ciudad en la que caía o por algún rico admirador. En un foso cercano al teatro de Éfeso se hallaron, en un cementerio de gladiadores, 68 restos de estos individuos, 67 hombres y, una mujer que tenían entre 20 y 30 años. Todos fueron enterrados ahí en el siglo II después de Cristo. Bueno,
Y esto ha sido todo el día de hoy sobre los gladiadores, estos grandes atletas del tiempo romano. Espero les haya gustado. Si es así, suscríbete a nuestro canal y danos like. Solo me queda decir, Done Quiterum. Nos vemos en la próxima.